Tucanes de Amazonas, Aragua Fútbol Club, Selección Femenina de Venezuela, Selección Femenina de Perú, Sport Boys de Perú, The Stronger de Bolivia, Selección de Bolivia Sub-20, Sub-23 y mayores. Son algunos de los equipos en los que nuestro invitado se ha podido desempeñar como preparador físico. Disfruten de Neomar Matías. En el siguiente episodio de nuestro podcast Entre Profes, tenemos el agrado de contar con un profesional que ha crecido exponencialmente en el fútbol profesional suramericano. Para nosotros es un inmenso placer tenerle y que nos cuente cada una de sus experiencias. Bienvenido, Neomar. Bienvenido también, Rudy. Neomar, desde acá un gusto tenerte en este espacio, un profesional que es un amigo de la casa, ya que nos conocemos hace muchos años, tanto a Salvador como a mi persona, y bueno, es un placer tenerte, poder escucharte y que seguro los que estarán del otro lado también les será muy útil el poderte escuchar, tus vivencias tanto en Venezuela, en clubes de segunda, de primera, y en el extranjero, en tu trabajo en la Federación de Perú, en clubes peruanos y también con la selección de Bolivia y en The Strongest. Entonces, espero disfrutar y que esta charla amena tú también la puedas disfrutar y que nos compartas toda esa experiencia que has tenido, que seguramente va a ser de gran ayuda y como lo dije antes, un placer para todos los que nos escuchan. Bueno, primero que nada, ¿verdad? Agradecerle la oportunidad y de verdad una iniciativa bastante positiva, ¿no? Para todo lo que es el entorno del fútbol venezolano y que hoy por hoy tiene muchos exponentes profesionales fuera del país y que por la situación han tenido que emigrar y han crecido y han tenido la oportunidad de relacionarse afuera y abrirse un espacio que está también muy positivo para cuando nos toque volver al país, ¿no? Aportar lo que aprendemos afuera y que a mí en lo particular me ha servido de mucho y también cuando empecé en Venezuela, que fue mi inicio como entrenador, fue muy positivo. Cada una de las experiencias fue altamente positiva, ¿no? Cuando empecé con Exxon en Lara, de ahí fue a Tucanes de Amazonas, luego poder tener una experiencia muy bonita en el fútbol femenino con Kenneth Ceremeta, después ir a Angostura con el Pájaro Vera también, después Mineros de Guayana, antes que eso en el Sport Boys del Perú, tuve la oportunidad de ir al Perú y cuando volví, bueno, por medio de Carlos García, tuve la oportunidad de ir al Aragua con el profe Plasencia, que también fue una experiencia altamente positiva, y de ahí ir a Mineros de Guayana. Y bueno, luego por la situación del país me tocó salir del país nuevamente al Sport Boys, donde se me dio la oportunidad después del final de temporada poder dirigir 6 fechas, y allí abrir una posibilidad de ir a la Federación Peruana, entrando por el fútbol femenino. Y bueno, cada una de las experiencias han ido dejando enseñanza, ¿no? Aparte que uno ha tenido que siempre tener como hábito la preparación constante, ¿no? Seguirse preparando, seguirse manteniendo a la altura de las exigencias, que es muy importante. Bueno, a ustedes dos tuve la oportunidad de conocerlo y compartir mucho más cuando hicimos el diplomado, ¿no? En Valencia. Y bueno, esto es lo que el fútbol te deja, ¿no? Amistades y relaciones muy bonitas que perduran en el tiempo, ¿no?
Neomar, ya para meternos en contexto, cuéntanos un poquito cómo fueron tus experiencias, primeramente en Perú y posteriormente en Bolivia. Bueno, el fútbol peruano es un fútbol que de verdad tiene niveles de competencia muy altos también, como todo fútbol en Sudamérica, que es un- son competencias o torneos muy difíciles, ¿no? En cada una de sus culturas e idiosincrasias, ¿no? Tiene también la misma complejidad que tiene el fútbol boliviano, que es ir a jugar hoy en el llano, mañana en la altura. El fútbol peruano es mucho más, hay mucho más equipos en el llano que en la altura, pero también tiene esa complejidad de adaptación constante, ¿no? De verdad que se me hizo no difícil porque tuve la oportunidad de tener o de conocer personas que me fueron abriendo posibilidades y atendiendo y recibiendo con mucha apertura y ello también me fue brindando la tranquilidad y la seguridad para aportar lo que uno podía aportar, ¿no? Desde sus experiencias, ¿no? Y gracias a Dios, bueno, siempre he tenido esa posibilidad de conocer gente que te da la posibilidad de sentirte cómodo, eh, de ir abriendo espacios, ¿no? En cada uno de los grupos que me tocó trabajando, también fueron grupos muy sanos, grupos que percibieron y recibieron el trabajo de muy buena manera. Y bueno, ellos nos brindó la posibilidad de estabilizarnos un poco allí, ¿no? Neo, hablando de este paso por tres fútbol de Sudamérica, ¿qué diferencias más marcadas tú ves entre los tres países? O sea, en cuanto a nivel de preparación, ¿qué diferencias? No sé, en cuanto al nivel de los jugadores bueno, ya también comentaste un poco sobre la altura y el llano, pero quiero que nos comentes algo más sobre esta preparación y las diferencias que tú ves más marcadas. De verdad que uno al llegar a un país, ¿no? Lo primero que nosotros nos ponemos como primer objetivo es conocer su cultura y idiosincrasia, ¿no? Y muy respetuosamente eh, ir identificando, ¿no? Primeramente sus fortalezas y luego los puntos donde uno puede aportar y donde uno cree que puede aportar para marcar diferencia, ¿no? En todos estos países, de verdad, eh, hay mucho potencial técnico, cada uno tiene sus diferencias, ¿no? En somatotipo, ¿no? Dependiendo también de cada región, ¿no? Y, y por ende vas viendo que hoy por hoy el futbolista venezolano ha crecido mucho, el futbolista venezolano tiene genéticamente también eh, posibilidades de, en cada una de las regiones de conseguir jugadores eh, como decirte los ecuatorianos, que son personas que son de color, que son muy atléticas, como los colombianos, nosotros también tenemos esa posibilidad, ¿no? En Bolivia había esa creencia, ¿no? De que todos los jugadores eran de estatura baja, ¿no? Nosotros hemos encontrado jugadores, y hay muchos jugadores de estatura alta, en Perú similar a lo que es el ecuatoriano, que también consigue jugadores de color, jugadores muy atléticos, jugadores también de cultura andina, que son tal vez un poco más bajos que otros, pero tienen muy buen nivel técnico. Entonces cada uno de estos países tiene sus características en jugadores distintas, ¿no? Lo que sí veo es que todos tienen hoy por hoy un nivel técnico alto, que tienen niveles de competencia óptimas, que todos hoy se preparan con mucha más exigencia, porque hay tendencias de trabajo también que van generando hábitos en el jugador que sienten la necesidad de trabajar en volúmenes mayores, en intensidades mayores, que los niveles de competencia de cada país no tienen tal vez el complemento necesario para competir en el ritmo internacional o en las competencias internacionales. Y como nosotros siempre hemos pensado que el jugador de selección tiene que marcar diferencia en todos los aspectos, ¿no? Tanto en su hábito de trabajo como su hábito personal y generar posibilidades de competencia mayores, ¿no?
Quisiera que nos comentases tu experiencia en el actual preolímpico que fue ahorita en Colombia. Bueno, de verdad que fue una experiencia bastante gratificante, ¿no? Trabajar al lado de César y de un equipo de trabajo que con mucha experiencia, que como no sé si leyeron la última nota de Manuel Lloren, el psicólogo nuestro, ellos tienen una experiencia bastante nutrida en trabajo de selecciones sobre o bajo la adversidad, ¿no? Acá nosotros hace unos días estábamos conversando de que el jugador boliviano no es que no haya tenido la capacidad de competir así, sino que tal vez no tenían la convicción de competir de la forma que lo hicieron, ¿no? Y el trabajo fue un trabajo bastante duro. Estos jugadores que el profe seleccionó tuvieron casi un mes concentrados previo a la competencia, donde trabajamos en volúmenes altos, en intensidades altas, ¿no? Siempre cuidando mucho la posibilidad de recuperación del atleta, y que ellos de verdad se convencieron de que las herramientas que se le brindaba iban a ser muy positivas, ¿no? Para su desenvolvimiento en la competencia. El inicio de este proceso fue un partido amistoso en Argentina, a pocos días de haber César asumido la selección. Fue un 5-0 que de verdad generó un poco de desconcierto, pero César nunca dejó de creer en ello, en que nosotros íbamos a poder desarrollar a estos muchachos y convencerlos de que podían competir como lo hicieron. Lógicamente, todavía nos falta mucho trabajo, nos falta desarrollar un poco más a cada uno de las posibilidades de convocatorias que tenemos, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Es un proceso que está iniciando y que nosotros, de verdad, este preolímpico nos dejó bastante contentos, ¿no? Y aparte de que por segundo nos quedamos fuera de la segunda vuelta, fue de verdad bastante gratificante ver competir a estos muchachos como lo hicieron. Un trabajo duro, un trabajo donde ellos tuvieron, donde la estimulación psicológica fue bastante alta, donde el trabajo táctico fue muy alto, donde el trabajo físico fue alto, donde cada uno de los integrantes del cuerpo técnico aportó cuando se requirió y cómo se requirió, y que se nos dio, ¿no?, la posibilidad de convencer al grupo de que podían lograr lo que tenían, lo que quisieron, pues, lo que lograron. Neo, aprovechando que estás en una selección y en un país que utiliza la altura como referencia en su preparación o como un punto fuerte, también quisiera que nos dieras quizás unos datos en cuanto a la preparación de la altura. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia de que cuando fui en Copa Libertadores con Táchira, que nos tocó México por 2 veces, la primera vez por razones de tiempo no pudimos hacer quizás la preparación que teníamos pensado y llegamos muy justo sobre el partido, 2 días antes del partido, pero sí a la segunda vuelta o cuando pasamos de ronda, sí tuvimos la posibilidad de ir unos 5 o 6 días antes, previos al partido, donde el jugador tuviera un poco de mayor adaptación, poder entrenar a una hora donde había una deuda de oxígeno mayor en lo que es la Ciudad de México, y bueno, tratamos de achicar o de disminuir ese tiempo de adaptación para el partido. Y entonces, en base a eso, quisiera que nos comentaras algunos datos de acuerdo a tu experiencia que has tenido, algunos datos relevantes en cuanto a la preparación de altura. Bueno, la adaptación fisiológica no es igual en todos los atletas, ¿no? Para la altura se requieren de 21 días mínimos para poder adaptarte completamente a la altura. Por eso es que hay muchas incertidumbres, ¿no? Con el tema de venir acá a jugar, si voy el mismo día, si me voy una semana antes, si me voy un mes antes, pero siempre es positivo estar unos días antes y poder sentir, ¿no?, lo que es ese ahogo que genera la altura, ¿no? El oxígeno más pesado que de verdad es bastante complicado, ¿no? Competir a las intensidades que estos jugadores están acostumbrados en la elite a competir. En la altura se hace un poco
o se hace mucho más complejo, ¿no? Por ende, nosotros, o sea, los jugadores que militan en los clubes de altura para jugar en La Paz son prioridad. Es bastante complejo el tema del trabajo en altura, de la recuperación en altura, pero siempre y cuando, o sea, tú tengas la posibilidad de tener tiempo de adaptación, vas a tener una posibilidad mayor de competir en estos escenarios, ¿no? Cuando no tienes la posibilidad de adaptación a la altura, sí se te va a hacer difícil. Nosotros, los jugadores que están en los equipos del llano, sienten mucho el tema de ir a jugar a La Paz, de ir a jugar a Potosí, de ir a jugar a Oruro, como en Perú de ir a jugar al Cusco, a Arequipa, y por ende siempre la sensación de ellos para nosotros trabajar y planificar los trabajos en la altura es bastante o es de bastante colaboración, ¿no? Siempre estamos en contacto con el jugador que viene a jugar a altura, que siente, que percibe eso. Nosotros estuvimos en Strong y vivimos bastante tiempo en altura y también nos fuimos acoplando, ¿no? al trabajo en altura, porque muchos de nosotros no tenía la experiencia de venir a trabajar acá a La Paz, ¿no? Entonces, por ende, es bastante complejo, ¿no? El trabajo acá en la altura. Hacen esas recomendaciones por ejemplo, a los jugadores que están bueno, dependiendo de donde vayan a jugar, pero por ejemplo, si van a jugar en la altura, hacen esas recomendaciones a estos jugadores en cuanto a su vida diaria en los equipos para que hagan un trabajo extra o tengan una preparación adicional para que cuando lleguen a la concentración no les afecte tanto. Hay muchas posibilidades de tratar de estimular con simulación de altura, ¿no? Unos usan la cámara hiperbárica, otros trabajan con deficiencia de oxígeno con máscaras, con mascarillas. O sea, hay muchas posibilidades de similitud, ¿no? Pero la realidad en la altura, o sea, cuando ya la exigencia fisiológica tiene esa realidad, no todos reaccionan o todos la asimilan de la misma forma, ¿no? Ahí vemos a veces equipos que van a la altura del llano y les compiten y logran resultados positivos. Hay otros que no logran salir de ese ahogo y básicamente en los primeros minutos el local aprovecha la ventaja y liquida tanto emocionalmente como fisiológicamente al rival, ¿no? Entonces eso también influye. Hay muchas recomendaciones que nosotros podemos llevar y que como también, o sea, no solamente nosotros tenemos la experiencia de trabajar en altura, sino hay otros que también van generando métodos que tal vez les sirven en su grupo y también los ponen en práctica. Nosotros por lo menos la alimentación es más ligera, hay posibilidades de infusiones que también te van generando la adaptación a la altura, porque no solamente es la deficiencia de oxígeno, sino también los dolores de cabeza, los malestares que te genera la altura. Fisiológicamente hay muchos malestares que no solamente la deficiencia de oxígeno, sino otros aspectos que, como te estoy diciendo, hay jugadores que llegan a la altura e inmediatamente les duele la cabeza, hay otros que tienen náuseas, otros que se sienten tranquilos el primer, el segundo día, el tercer día les pega el síntoma, entonces, por ende, es bastante complejo. Leo, y cambiando un poquito de tema, quisiera que nos comentases cómo es tu día a día. Ahora que estás en la selección, quisiera que nos describieses cuál es el seguimiento que le haces a los jugadores y cómo es ese día a día. Bueno, el día a día de nosotros es bastante cargado desde que nosotros nos levantamos, porque César siempre está manteniéndonos en trabajo, en laburo. Hay reuniones grupales casi todos los días, tareas que César nos pone de evaluación, análisis, reportes que tenemos que pasar semanalmente, porque no todos vivimos en la misma ciudad. Por ejemplo, yo estoy en Cochabamba, César está en Santa Cruz, el otro preparador físico está en Santa Cruz, ahí tenemos gente en La Paz. Entonces a mí me toca siempre estar al pendiente de los partidos de los equipos de acá de Cochabamba, que son 3, trabajar con los jugadores que nosotros tenemos como posibilidades de convocatoria aparte de su club,
¿no? O sea, complementar el trabajo en el club. Tenemos un gimnasio acá donde trabajamos, si no es 3 días a la semana, 4 días a la semana, entonces dependiendo de la competencia, ¿no? De, del torneo local, que a veces es domingo, miércoles y a veces es domingo, domingo. Entonces, a diario trabajamos con ellos, aparte tenemos que pasar nuestro reporte a diario, estar pendiente de los jugadores de selección, ver todos los partidos, ir a los partidos que cada uno tiene con posibilidad en la ciudad. A mí me toca ir, como te digo, a ver 3 partidos semanales cuando juegan de local. Entonces, aparte de lo que vemos en tele, ¿no? Que tenemos que evaluar todos los partidos. Y bueno, hacerle seguimiento también a los jugadores de afuera. Por ejemplo, aquí, Chumacero, Martín, que tenemos cuando fuera, Dani Bejarano, John García, que está en Chile, que fue uno de los jugadores de la sub-23. Entonces siempre tenemos laburo en la semana, ¿no? Y en el día a día. Bien, Neo, aparte de, bueno, ya nos comentaste un poco de la experiencia tanto en el suramericano como anteriormente en los equipos peruanos y bueno, también en el fútbol venezolano. Quisiera que también nos dijeras acerca de la preparación que has tenido. ¿Qué podrías recomendar a los que nos escuchan acerca de algún curso o por dónde comenzar? Si hay alguno que nos escuche y que está comenzando a trabajar en la parte de la preparación física o algún libro que estés leyendo o que te haya llamado la atención y que lo recomendarías. Mira, de verdad que en nuestra carrera, ¿no? La preparación es una constante, ¿no? Y el conocer tendencias de entrenamientos nuevas y adaptarlas a la necesidad de cada uno de nosotros siempre va a ser positivo, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre estoy con posibilidad de hacer cursos de sobreentrenamiento, fuerza potencia, el grupo Exos que, que también me gusta mucho. Tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos hace unos meses a hacer cursos de ellos, ¿no? Pero siempre estoy en posibilidades de lectura, libros de fisiología que uno los va nutriendo. Ahorita tengo un libro, que estoy leyendo un libro del trabajo también en la altura, que, que también me interesa, ¿no? Porque trabajamos con esa posibilidad constantemente. Y no solamente leo libros de preparación física, sino también de técnicos o de metodologías de entrenamiento tácticas que me interesan porque nosotros trabajamos la preparación física dirigida hacia un objetivo táctico, ¿no? Entonces, particularmente, tenemos que engranar nuestro trabajo a lo que César quiere, y cada trabajo tiene que tener ese complemento táctico. Entonces, por ende, hay que entender mucho todas las exigencias tácticas del técnico, y en base a ello nosotros planificamos nuestros trabajos. Entonces, por ende, leo mucho también de trabajo, de libros de Guardiola, de Mourinho, de los entrenadores que en realidad nos llaman la atención, Simeone, ¿entiendes? Eh, ¿Por qué? Porque particularmente también pienso que la distinción de criterio es altamente positiva. A mí, de verdad, me nutre mucho más conversar, ¿no? Contigo, Rudy, contigo, Salvador, en base a sus experiencias, en base a lo que ustedes perciben de cualquier situación con un atleta, o lo que quieren desarrollar en un grupo, o cualquier situación que te esté siendo compleja en tu grupo, y eso también nos nutre a nosotros. Para mí el intercambio de criterios es bastante positivo, por eso que aparte de la lectura, converso mucho con amigos, con colegas del área, que de verdad me nutre mucho, bastante, mucho eso, ¿no? Entonces, no solamente la lectura, sino y mantenerse en preparación constante es necesario. Uno tiene que estar a la altura de las necesidades y las exigencias de cada competencia, ¿no? Y las competencias
año tras año se van tornando mucho más difíciles, ¿no? Cada competencia tiene su complejidad. O sea, aparte me gusta leer también mucho de la psicología deportiva, que ahorita para nosotros es fundamental también. Entonces, en eso me mantengo, ¿no? Preparándome y leyendo mucho los artículos de las páginas que uno sigue, porque hoy las redes sociales también te brindan esa posibilidad. Las redes sociales hoy te brindan mucha posibilidad de actualización y de conocer criterios y tendencias nuevas, ¿no? Neo, y hablando ya así de esta actualización, mismo en tu manera de trabajar y de entrenar, ¿cómo tú has visto que has evolucionado en esa manera de entrenar? Quizás cómo trabajabas en un principio y fuiste dándote cuenta en ir agregando cosas o detalles que mejorarían esa entrenación. Claro, lógicamente también tiene que ver con el cuerpo técnico que estés rodeado, con el técnico que es la cabeza de mando del cuerpo técnico, pero desde tu parte y desde ti como tal, cómo ha evolucionado esa preparación. Y ya estamos casi cerrando, ya nos quedaría solo una más con Salvador, entonces quisieras que nos dieras un poco tu visión de esta evolución que has tenido y ya para ir cerrando. Bueno, yo casi siempre digo que hace 5 años no trabajaba como trabajo hoy y tal vez dentro de 5 años más no trabaje como trabajo hoy, ¿no? Siempre voy nutriéndome y siempre voy tratando de identificar en dónde puedo mejorar y qué método puedo ir aplicando, ¿no? A cada una de las experiencias. De verdad que sí, como tú dices, he ido creciendo gracias a las experiencias, gracias a los errores que uno también comete, porque los errores te van nutriendo también y te van generando incertidumbres que tú tienes que ir corrigiendo, ¿no? O que tienes que ir mejorando o identificando. Entonces, esa actualización, esa preparación que uno tiene, esas experiencias que va viviendo, te van generando la modificación de tu método o el mejoramiento de tu método. También trabajar al lado de profesionales como los que he trabajado, los que he tenido la oportunidad de trabajar, me ha nutrido mucho. Yo soy de las personas que si veo un trabajo y me gusta, lo pongo en práctica y lo adapto a la necesidad mía o a la realidad mía. Y aquí en selección trabajamos nosotros con 2 preparadores físicos también que son de bastante experiencia, que son muy buenos profesionales, que son muy abiertos y esa posibilidad de tener siempre ese intercambio de criterio con 2 o 3 profesionales en el área. En selección siempre trabajas con 2 o 3 preparadores físicos más, te nutre también. El trabajar con ellos también me ha nutrido bastante, ¿no? Como lo de Lucas Nava, como lo de Alejandro Froglia. De verdad que ha sido bastante positivo también trabajar con ellos, ¿no? Y que cada competencia y que cada torneo y que cada idiosincrasia, como se lo dije al principio, tiene sus características y sus hábitos de bastante, ¿cómo te digo? Cada país tiene su cultura, ¿no? Aquí tal vez uno va tratando de introducir su método de una forma progresiva, no de golpe, entonces vas tratando de adaptarlo, ¿no? Y eso también en ver cómo los profesionales acá trabajaban, también nosotros lo íbamos también modificando y lo íbamos también adaptando a la realidad de ellos también, ¿no? Y eso también es fundamental. Entonces, por eso digo que yo en realidad sí siento que he ido creciendo y gracias a eso, ¿no? A la preparación y a la posibilidad de intercambiar criterios constantemente y a la necesidad de adaptar mi trabajo a los países donde he tenido la oportunidad de trabajar. Yo, Mari, ya para ir finalizando, tengo las dos últimas preguntitas. La primera, un consejo que nos darías a todos nuestros oyentes que de alguna manera te ven como referente y que quisieran en algún momento estar en la posición donde estás tú en la actualidad, que es en una selección nacional.
Y la otra, alguna frase que te defina y que de alguna manera la hayas hecho tuya. Bueno, de verdad que bueno, consejos como tal eh, sería creer en la capacidad de cada uno de ustedes, ¿no? De creer y convencerse de que si te has preparado para lograr algo, nunca desistir, ¿no? Nunca desistir de tus objetivos, de, de las metas que te propongas, ¿no? Yo particularmente he tenido la bendición, ¿no? De tener siempre gente que me ha aportado o brindado la posibilidad de llegar a los sitios donde he llegado. Gracias a Dios que los ha puesto en camino, ¿no? Y como lo es Riverino Caraza, que me brindó la oportunidad de ir al Perú, como lo fue el profe Italo Manso, que también me brindó la oportunidad de ir a la selección peruana, a Vivian, Aires, al profesor Nalina Med, que también en su momento me brindó la oportunidad de seguir creciendo en la federación, y César Farías, que gracias a Dios creyó en mí y me brindó la oportunidad de venir aquí donde estoy. Siempre ser buenas personas, que eso es fundamental. Las personas que obran bien siempre les va a ir bien y por ende, o sea, hay que creer en la capacidad de nosotros, ¿no? Aparte que nuestro fútbol ha ido creciendo de una forma bastante rápida y que ha sido, los procesos del fútbol venezolano se han ido notando a nivel mundial. Hoy por hoy los venezolanos tienen mucha posibilidad de trabajar fuera del país, no por la necesidad o por la situación del país, sino por la capacidad de nosotros, ¿no? Y creo que, bueno, ese sería mi mayor consejo, ¿no? Mi mejor consejo. Seguir preparándose y tratar, ¿no? De siempre estar a la altura de las exigencias para poder en su momento tener una oportunidad como esta. Yo de verdad primeramente le agradezco a Dios, ¿no? Y bueno, una frase que me defina, de verdad, es trabajo constante, preparación constante, ¿verdad? Eh, y bueno, no creerme ni más ni menos que nadie, sino trabajar con honestidad y creer que lo puedo, ¿no? La frase que sería, ¿verdad? No desistir. O sea, en realidad tengo prohibido desistir de siempre de las metas que me propongo. Con fe y no, me prohíbo desistir, de verdad. Neomar, para nosotros ha sido un verdadero placer que estés con nosotros acá, que nos puedas contar tus experiencias y de verdad agradecido con tu tiempo y con el conocimiento que nos has podido brindar. Neo, y siempre, bueno, es un gusto poder charlar con personas y con profesionales amigos y más allá de conocernos ya hace bastante tiempo e ir andando en este duro camino, pero también lindo a la vez porque aprendemos mucho y más si vas conociendo diferentes culturas, y que esto es lo bonito de esta profesión, el ir conociendo amigos, el ir haciendo amistades y que a la vez uno estar orgulloso de esas amistades porque le está yendo bien, porque están representando en un gran nivel a nuestro país y bueno, también a nosotros como profesionales del deporte venezolano y que representamos también mismo una región porque venimos de la misma, del mismo estado. Entonces es un placer poder conversar y agradecido contigo y seguramente agradecerte también de parte de esas personas que nos escuchen el que nos haya brindado estos minutos con tu experiencia y con tus recomendaciones y consejos que nos has podido dar el día de hoy. Bueno, no, de verdad que el agradecimiento es mío. Y como tú dices, esta amistad que tenemos tanto contigo, con Salvador, ya es de tiempo, ¿no? Y que para mí también es un orgullo verlos ustedes triunfar afuera, ver que se han abierto un espacio en un fútbol también que es bastante complejo y bastante competitivo, ¿no? Como es el fútbol español
siempre que pueda o tenga la posibilidad de aportar y de charlar con ustedes para que otras personas también conozcan nuestras experiencias y nuestras vivencias, estoy totalmente abierto. De verdad que nuevamente les agradezco la oportunidad y bueno, mandarle un abrazo desde acá y muchas gracias también y un saludo a toda la, la población, ¿no? O los profesionales que nos oigan en nuestra área o esta entrevista que de verdad que no es una entrevista, es un conversatorio que ha sido bastante agradable.